digamos, visualizar la próxima entrega, que es el 1 de junio, creo. Esperen que me fijo. Bueno, que es la primera semana de junio, para ser concreto. Me estoy fijando digamos, en la herramienta de seguimientos. Bueno, perfecto. Exacto. O sea, 1 de junio. Falta todavía, hoy estamos hoy es 18, o sea que todavía tenemos casi 2 semanas para esa entrega. Entonces, la idea es la siguiente: es poder, digamos, visualizar el concepto de transacciones desde el punto de vista de la programación que ustedes tienen que presentar y que yo quiero ver en el diseño de ustedes, y, digamos, dónde habría que encontrarla dentro de cada proyecto. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla para que veamos algunas cosas. Estoy ahora volviendo a la pantalla de Zoom. Voy a poner a grabar y voy a compartir la pantalla. Bueno, el tema transacciones, voy a sacar la imagen mía para que no me consuma tanto ancho de banda y tener mejor devolución. Total, no hace falta que se me esté viendo. El tema transacciones dentro de cada grupo está puesto, digamos, en el modelo de datos. Voy a tomar un ejemplo cualquiera, voy a ver el grupo número 1, el modelo de datos que me mandó el grupo número 1, lo vamos a ver. Acá está. Este es el modelo de datos del grupo número 1, que es el shopping. Digamos, ¿cuál sería el concepto transaccional dentro del grupo número 1? Para el grupo número 1, una transacción podría ser esto que se está viendo acá: la compra junto con el detalle de la compra. O sea, estas dos tablas interactúan en una sola acción de programación, y en el momento en que se me va a grabar la compra junto con el detalle de la compra, ambas tablas al mismo tiempo, en ese momento se graban las dos tablas. Tienen que grabarse las dos tablas sin error, o no grabarse ninguna de las dos. Supónganse que iniciamos la transacción grabando la compra, porque es necesario. Porque no puedo empezar la transacción grabando el detalle, porque en el detalle tengo clave foránea a la compra. Fíjense, número de factura y código local son la clave primaria de la tabla compras por cliente. Entonces, yo acá voy a necesitar tener estos dos datos ya creados. Esos dos datos creados provienen de la grabación de primero esta tabla. Entonces, empiezo con esta tabla. Acá, ¿cuántos registros se graban dentro de una compra? Un único registro. Acá, ¿cuántos registros se graban dentro de una compra? N registros, porque podría estar comprando un único artículo o varios artículos al mismo tiempo. Entonces, un registro de grabación, varios registros de grabación. ¿Cuál sería el tema? El tema es: yo empiezo por acá, esto me funciona bien, graba, queda grabado. Acá hay que grabar 3 registros. Por ejemplo, graba el primero, bien. Graba el segundo, hay un error de cualquier tipo y no se pudo grabar. Graba el tercero y se graba bien. ¿Cuál sería el problema si yo aseguro esta acción dentro de la base de datos? Que voy a tener basura, porque voy a tener grabada una venta incompleta. Entonces, el sistema transaccional tiene una doble función. Primero, garantizar que la información tiene completitud, o sea, está completa. Eso es por un lado. Y por el otro, garantizar que no haya basura. Entonces, o se graba todo o no se graba nada. Entonces, el sistema transaccional me dice que grabo acá, después vengo y grabo acá, y algo falla acá, se tiene que borrar lo que se había grabado acá y se tiene que borrar todo lo que se había grabado acá, para que no quede grabada la basura. Para eso sirve el sistema transaccional.
Bueno, usamos el grupo número 1 como ejemplo para que veamos a dónde apunta digamos, nuestro proyecto, o a dónde debiera apuntar el proyecto. Para eso, déjenme que les muestre para atrás. Acá. Para eso, les voy a mostrar un ejemplo de cómo debiera funcionar el sistema. Yo acá tengo programación del curso paralelo a ustedes, donde estamos ya con la grabación de un sueldo, que es una transacción. Yo lo que voy a hacer es, voy a intentar que haya un error dentro de la programación. Primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner en funcionamiento una transacción. Aquí hay un sistema que liquida sueldos, que tiene una pantalla muy simple, fíjense. Que tiene una pantalla muy simple, como esto. Que tiene una pantalla muy simple que me permite recuperar sueldos por apellido, sueldo por el perfil del usuario, sueldo por el identificador del usuario, sueldo por el mes y año de la liquidación, o todos los sueldos liquidados hasta este momento. Si yo oprimo ahí, me trae acá, me llena una grilla con todos los sueldos liquidados hasta el momento. Si yo le digo que me recupere los sueldos del mes 4, año 2022, que es lo que hemos estado buscando, hay dos sueldos liquidados, uno para la profe Romero, que es la titular de cátedra, y otro para mí, con ese sueldo básico. ¿Cómo funciona esto? Este es el mecanismo de recuperación. Para cargar un sueldo hace falta digamos, un formulario que cargue sueldos. Entonces, fíjense, acá dentro de este formulario se cargan los sueldos que van a parar a la base de datos. Yo me voy a ir a la base de datos para ver qué va a suceder en la base de datos. Yo quiero que ustedes vean este detalle, qué es lo que sucede dentro de la base de datos. Bueno, acá estoy abriendo el SQL Server en formato local. Voy a abrir la base de datos con la cual damos clase, que es la de tratamiento de errores para el caso mío, pero books para otros cursos. Fíjense, acá están las tablas, estas que estoy marcando, de liquidación de sueldo. Acá está la tabla de liquidación de sueldo, sueldo de liquidación, sueldo asignación, sueldo de descuento, sueldo asignación. Sueldo de liquidación es una tabla en donde se carga el ID del usuario, la fecha en que se hace la liquidación del sueldo, el sueldo básico del usuario, el mes para el cual se está liquidando el sueldo y el año para el cual se está liquidando el sueldo. Luego, esos son los datos principales. Luego hay una serie de datos secundarios que no los estoy usando en este momento, que son el ID del usuario de alta, la fecha de alta, el ID del usuario de modificación, la fecha de modificación, que los puedo omitir porque fíjense, dice que son datos null, o sea que puedo omitirlos. Los que no son not null o no null, en este caso que estén en castellano, en español, son los datos que están marcados desde el comienzo hasta este, que es el último. ¿Cómo es el tema de una liquidación de sueldos? El sueldo se liquida una fecha. Este es el día en que se entrega el sueldo. Esta es la fecha de liquidación. Pero el sueldo siempre se liquida para un mes y un año anterior a la fecha de liquidación. Por ejemplo, si a mí me liquidan el sueldo el 10 de mayo del año 2022, o sea, de este año, seguramente va a corresponder al sueldo de agosto, discúlpenme, del mes de abril y del año 2022, o sea, el mes anterior. Nunca se liquida el mes en curso, siempre se liquida el mes anterior. Bueno, dicho esto, esto es lo que se debería grabar dentro de la zona de la liquidación. Dentro de la zona de asignaciones van los datos que conforman la clave primaria de la liquidación. Fíjense, la clave primaria de la liquidación es el ID del usuario más el mes más el año.
el ID del usuario más el mes más el año. Esto es la clave foránea de la asignación a la liquidación, más el ID de asignación para conformar clave primaria dentro de esta tabla. Entonces, pero los datos nativos de esta tabla son ID de asignación, cantidad y monto. O sea que acá se graban las asignaciones. ¿Cuáles son las asignaciones? Bonificación por título universitario, bonificación por cantidad de hijos, lo que es asignación familiar, bueno, y hace una serie de bonificaciones. Esas son las asignaciones. ¿Qué significa una asignación? Significa un incremento en el sueldo. Es decir, bueno, yo te voy a pagar 12.000 pesos por tener título universitario y de 10.000 por tener título terciario, por ejemplo, para dar un valor. Eso es asignación, incremento en el sueldo. Descuento es deducción del sueldo. Tiene la misma estructura, ID de usuario, mes y año, más el ID del descuento para conformar clave primaria. Estas son foráneas, ID de usuario, mes y año son foráneas a sueldo liquidación. Descuento, cantidad y monto, misma estructura, cambia el identificador. Acá es ID de descuento, acá es ID de asignación. Bueno, ¿acá qué hay? Acá hay lo que se le descuenta a un sueldo cuando se liquida. ¿Qué se descuenta en un sueldo? Bueno, todas las penalidades. Si vos llegaste tarde un día, te descuentan por llegar tarde. Si vos faltaste un día y no está justificado, te descuentan porque faltaste un día. Te descuentan valor por obra social, te descuentan valor por impuesto a las ganancias si tu sueldo es demasiado alto, por ejemplo, y así. O sea que los descuentos forman parte de la parte de retención, lo que no te van a pagar y se queda, digamos, tu liquidador porque es un descuento. Bueno, entonces tengo tres tablas para liquidar un sueldo. La tabla de liquidaciones voy a achicar ahora para verlas de nuevo todas juntas. La tabla de liquidación por un lado, sueldo liquidación por un lado, sueldo descuento por el otro y sueldo asignación por el otro. Estas son tres tablas que se tienen que grabar, las tres al mismo tiempo o no grabarse ninguna. Vuelvo al aplicativo. Disculpen, está acá. Vuelvo al aplicativo. Acá está el aplicativo. Voy a liquidarme un sueldo para mí de nuevo. Entonces me voy a buscar yo dentro de esta tabla, de este formulario de liquidación de sueldos, y me voy a buscar Damiano Luis Esteban. Ahí está. Acá me acabo de buscar con mis datos. Esta es una, después les muestro la programación si quieren. Esto es una sola clase. Esto que se ve acá es una sola clase que trabaja con un formato semi-inteligente que me permite hacer una búsqueda como esta, que si yo oprimo la lupa me abre todos los usuarios, ¿no es cierto? O me permite, digamos, buscar por restricción. Si yo pongo acá Damiano, poner Dami, le digo Enter. Fíjense, ahí solo me busca los que reúnen la condición. Si yo pongo el número del usuario, me busca. Pongo el 16, me busca. Bueno, y así. Trabaja de esa forma. Es una sola clase que trabaja de infinitas formas. Esta clase que están viendo acá, para manipular usuarios, es la misma clase que está puesta acá para manipular asignaciones, y la misma clase que está puesta acá para manipular descuentos. Fíjense que lucen igual. En este caso está más chiquita, más cortita, digamos, y acá más estirada, y acá más estirada. Es la misma. Bueno, le digo OK, acá recupera todos los datos de Luis Damiano con el sueldo básico de Luis Damiano, y tengo que agregar manualmente los datos de la liquidación. ¿Cuáles van a ser los datos de la liquidación? Bueno, voy a liquidar este mes con fecha 05/20/22, pero voy a liquidar el mes de marzo 03/20/22, porque el mes de abril ya está liquidado. Me vengo a la zona de asignaciones. Digo la asignación número 1, presentismo. Le voy a pagar un presentismo, se lo agrego. Acá se acaba de agregar el valor de presentismo con su declaración
de cantidad, el ID, el descriptor y el valor que cuesta o que vale un presentismo. Le voy a agregar la cantidad de hijos que le puedo pagar. Bueno, me imagino que podría yo tener hijos chiquitos todavía, no los tengo, pero son dos los que yo tengo. Ahí está, tengo la liquidación para hijos, la cantidad 2, y voy a pagarle 3.000 pesos por cada hijo. Y por ejemplo, voy a ir por el 3, que no me acuerdo cuál era, título universitario. Voy a decir, bueno, le voy a pagar 1, se lo agrego, y ahí está. Fíjense, acá están las asignaciones que yo le cargué a Luis Damiano para la liquidación del sueldo. Acá ya hay una composición, fíjense, el sueldo básico era de 150.000, ahora subió a 178.000 para, con las asignaciones establecidas, que son 10.000 más por presentismo, más 2 por 3.000 son 6.000, o sea 16.000, más 12.000, 28.000. 150.000 más 28.000, 178.000. Está bien el cálculo. Bueno, ahora voy por las deducciones, los descuentos. Voy por el descuento 1, llegada tarde, por ejemplo, 2 llegadas tardes. Agrego 1.000 pesos de penalidad por cada llegada tarde. El número 2 es faltas. Falté una vez, agregar 4.000 por una falta. El número 3, obra social, es el 5% del valor de 150.000, agregar 7.500. Bueno, ahí tengo las deducciones. Mi sueldo neto, lo que me debiera liquidar en la mano, son 164.500 pesos. Acá está el valor calculado. Bueno, si nada suscita un error de todo esto que está acá, se debieran grabar un registro en la tabla de liquidación sueldos, 3 registros en la tabla de asignaciones y 3 registros en la tabla de descuentos, que es esta zona de acá. Le digo grabar, y ahí termino, dice la transacción finalizó correcto. ¿Qué quiere decir? No hubo error en el medio. Si hubiera habido un error, me lo hubiera mostrado al error, la herramienta me hubiera mostrado el error, me hubiera dicho, hay error en tal comando de insert o en el comando que fuese, y no hubiera terminado por correcto, sino por error, y al haber terminado por error, hubiera anulado todas las acciones positivas dentro del proceso transaccional. ¿Cuáles son las acciones positivas? Todo lo que sí pudo hacer y no se le suscitó error, lo eliminó. En este caso no hubo error, fue correcto, o sea que todo quedó adentro de la base. Entonces nos acordemos, liquidación para Luis Damiano para marzo del 2022. Volvamos a la base de datos. Vamos para la tabla principal. Esta es la tabla principal. Le voy a decir que me muestre los primeros 1.000, no hay tantos en la tabla, en la base. Me voy a buscar con el código de usuario 16, acá están los del 16. Fíjense, la liquidación para el mes de marzo, acá está del 2022. Acá la voy a marcar, entonces acá está. 2022-0510, el día en que se hace la liquidación, 150.000 pesos de sueldo básico para el mes de marzo del año 2022. Lo demás está en null porque son los datos que yo había dicho, que no estaban contemplados en el comando insert todavía. O sea que acá se cargó el registro principal. Vamos a ir a la tabla de descuentos, de asignaciones. Quiero que vean esto. En la tabla de asignaciones, vamos a buscar para el usuario 16, acá está, el usuario 16, liquidación para el mes de marzo. Fíjense, acá están las 3 liquidaciones del mes de marzo, correspondientes para el código 1, el código 2 y el código 3. El 3 era el título universitario, el código 2 era 2 hijos de 3.000 pesos y el código 1 era de 10.000 pesos por presentismo. O sea que acá están los 3 elementos grabados. Vamos a ir a la de descuentos. Y vamos a buscar para el 16 liquidación para marzo. Acá está el mes de marzo. Acá está. 2 llegadas tardes de 1.000 pesos. Una falta de 4.000 y la obra social de 7.500. Se grabó bien en las tres tablas.
¿Qué voy a intentar hacer yo? Voy a intentar cometer un error para que me permita, no que me permita, me manipule el tema de errores, la aplicación, digamos, y veamos si se graba algo o no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a venir acá al programa, a la construcción del programa, y le voy a poner un error a propósito. ¿Qué error voy a poner? Aquí en agregar, disculpen, acá no, en la base. Esto es programación por herencias. Hay un aplicativo que se llama, fíjense, FRM sueldo base, que tiene la programación que se va a usar en todas las actividades, en alta, baja y modificaciones, ABM, de una liquidación transaccional. Acá está la parte de agregar. Bueno, fíjense, le voy a decir que para la cantidad no haga, el chequeo si está vacío. Se lo voy a anular. Así, se lo voy a comentar. Entonces, no me va a detectar si yo estoy poniendo o no poniendo la cantidad. Entonces voy a un solo registro, no le voy a agregar la cantidad. A los demás sí, a propósito, ¿no es cierto? Entonces ahora lo pongo a funcionar de nuevo y vengo y voy a hacer una liquidación de sueldos para mí de nuevo, que este de acá para, digamos, lo voy a hacer como si fuera el mes de abril, 10 del 04 del 2022. Voy a liquidar había liquidado para abril, marzo, para febrero del 2022. Acá no hay errores, le voy a liquidar uno y uno. Voy a hacer una sola, no, voy a hacer dos de estas, para que se note, para que sepamos. Dos de estas, dos hijos, tal cual. Bueno, y acá voy a poner llegas tardes, le voy a decir que agregue. No voy a poder, porque está haciendo un cálculo matemático. Déjenme que piense. No. No, voy a volver para atrás, entonces, en el base, lo voy a sacar y voy a cambiar, voy a proponer como error otra cosa, para no andar renegando. Lo sacamos el comentario, lo descomentamos, no, de acá arriba. Está. A ver qué puedo hacer. A ver si comento acá, por descuentos, el valor del descuento. Ahí está. Le dejo de asignar el valor a la grilla. Esta no estoy en la zona de cálculo, así que ahí estamos. Vamos de nuevo. Busco un usuario. Bueno, Romero no, que ya estaba, era 16 el que estaba usando. Recupero, digo 0103 del 2022 para el 02 para el 2022. Le agrego un par de asignaciones. Le agrego dos hijos. Acá a ver si me deja. 1, cantidad 1, agregar.
No, lo está agregando. Yo no quería que me agregara la cantidad. Déjame tocar de nuevo acá. Ah, no, porque este es el valor porcentual. Entonces, 16. A ver si es como digo yo. Es para el 3. Cantidad 1. Agregar. No, me da error. Me da error en la programación, que es donde no quiero que me dé error, porque el error tiene que ir para la base de datos. Lo que puedo hacer es... A ver si son los... Inserir. A ver, estoy buscando valores. Recupero valor de descuento. Si no, cálculo sueldo neto. Recupero valor de descuento. A ver la cantidad. Ahí está. Vamos a probar de nuevo. No quiero cambiar el código para no romperlo. 0103-2022. A ver, déjenme que vaya acá. Voy a tomar el 1, voy a hacer cantidad 1, agregar. No, tampoco, me deja. Porque estoy utilizando todos los paquetes de entrada. Así que no me deja eliminar nada de lo que ya tengo puesto vía programación. A ver, esta es la cantidad, este es el valor del descuento, ¿no? No, lo que podría hacer es hacerle una trampa. Voy a hacer una trampa. Le voy a poner al momento final, después me tengo que acordar de sacarlo. Acá, después de que proceso todo, vengo y le... No, estoy en descuento, yo quería... No, estoy acá en otro. Cantidad. Lo que voy a hacer es, al final, después que hizo todo el procesamiento, le voy a hacer trampa y le voy a cambiar el valor con el cual hizo el procesamiento, se le voy a poner valor 0. A ver si ahí lo toma. Déjenme que vea. 16. Busco. No. Acá. Ok. Busco el 1. Cantidad 1. Agregar. Ahí está. Fíjense. Le hice trampa. La cantidad que está en 1 se la puse en 0. O sea, se la dejé vacía. 2. Faltas. 2. Agregar. Acá no. Acá ya me mato. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el valor del total. Sí, no, bueno. Es por la programación como está armada. No la puedo romper a propósito, digamos. Voy a sacarle a descuentos. Sueldo base no. Sí. Podría ser, sí. A ver. A ver.
A ver, vamos a ir por ese camino. Sueldo base, no. Sueldos, no. Era, no, el sueldo no, era en el formulario de sueldo base. Lo agregado era esto de acá. Se lo saco. El cálculo es este, del sueldo neto. Se lo saquemos. Si le sacamos esto y anulamos la cantidad, debiera andar. Bien, probemos. Vamos a ir por la idea del compañero. Aquí era 16. Ok. Vamos a poner acá 1. Cantidad 1. Agregar. Ahí está. 2. Cantidad 2. Agregar. Estamos. Entonces acá llenamos lo otro. 01, 02, 20, 22. Año 02. No, acá 03. 03, año 2022, ahí está. Y vamos por las asignaciones, que acá no hay error. 1, agregar, calcula el sueldo bruto, está bien. La número 2, agregar, y la número 3, agregar. Todos de cantidad 1. Bueno, acá no entraron las cantidades, esto fue un error, imagínense que fue como si hubiera sido un error de programación. Y ahora le digo, ya tengo todos los datos cargados, tengo las fechas, tengo los valores del usuario, tengo los valores de asignación y los valores de descuento. Le digo grabar. No, tengo, antes de llegar a la transacción, antes de iniciar la transacción, se mete en sueldo de descuento y hace un cálculo que me da error. El cálculo donde me está dando el error está utilizando el valor, está haciendo un replace de los valores que van, digamos, en el comando, cuando está construyendo el insert, no cuando lo empieza a ejecutar, sino cuando lo empieza a construir, en el momento en que toma los valores de cantidad que estaban vacíos e intenta reemplazar esos valores, se ve que acá vino con algo que no le sirve. Fíjense, viene con null. Capaz que tengamos que agregarle, por ejemplo, para que no sea null, agregarle un espacio en blanco. A ver si hacemos esa trampa. Volvamos a la base. Acá habíamos dicho de comentar este. Lo vamos a dejar comentado. Vamos a tomar esta información de acá para poder superar la construcción del insert, si no, no vamos a superarla. En vez del valor S, le vamos a agregar un espacio en blanco. Entonces ahí el comando de transformación no va a saltar. Vamos, veamos. Vamos de nuevo, paciencia. 16, todos los datos. Vamos a liquidar el 1 de marzo del 2022. Vamos a ver para el mes 2, para el año 2022. Para acá, 1 enter, 1 agregar, 2 enter, agregar, 3 enter, agregar. Vamos acá, 1, agregar, le puso en blanco, 2, agregar. Bueno, ahí estamos con todos los datos cargados de nuevo. Le digamos grabar. Fíjense, ahí empezó a trabajar la transacción como tal.
dice, hubo un error en la base de datos con el comando insert into sueldos de descuento. Entonces, acá iba el ID, está en sueldos de descuento para que nos acordemos cómo era. Sueldo de descuento, vamos a verlo de nuevo. Sueldo de descuentos acá. Acá están las columnas, ID usuario, mes, año, ID de descuento, cantidad, monto. Esos son los valores. El error que nosotros suscitamos a propósito está en cantidad. Veamos si es lo mismo que está mostrando acá. Dice, el error en la base de datos dice que está cerca de una coma. Obviamente siempre contesta así, ¿no es cierto? Acá está el comando que se construye. Sueldos de descuento, ID usuario, mes, año, ID de descuento, cantidad y monto, values, 16 el usuario, 02 es el mes, 20, 22 es el año, 1 es la cantidad, no, discúlpenme, 1 es el ID de descuento, la cantidad de después va, fíjense, entre esta coma y esta coma de ahí no hay nada, está vacío, deberá decir la cantidad que corresponde. Luego viene el valor de 10.000. Y acá está el segundo valor del insert, no sé si lo vieron alguna vez a este formato de insert, el segundo valor del insert también tiene un error en cantidad. Fíjense que hay una coma, espacio en blanco, coma. Este es un insert masivo, ¿no? O sea, se hace un único comando insert con todo el paquete de valores. Primer paquete de valores después de la palabra values hasta el primer cierre de paréntesis, coma, segundo paréntesis que abre con el segundo paquete de valores hasta el cierre. Esto es un insert válido, digamos. Fíjense que en el programa primero se corre el insert de las asignaciones, luego se corre el insert de los descuentos. Está puesto en ese orden. Quiere decir que el alta del sueldo se dio, el alta de las asignaciones se dio, el alta de los descuentos no se dio. Y me lo está mostrando ahora como error. Le digo aceptar y me dice la transacción finalizó por error. Le digo aceptar. Voy a dejar estos datos como testigo. Tendría que buscar una liquidación para el usuario 16 para febrero del 2022. Me voy a venir acá a la base de datos. Primero voy a ir a liquidaciones. Le voy a decir que recupere los datos. Acá los tengo. Bueno, tengo que buscar para el usuario 16 para el mes de febrero. Acá tengo el mes de marzo y acá tengo el mes de abril para el usuario 16. Febrero no entró, hizo la grabación, pero después el rollback de la transacción borró el registro correspondiente al mes de febrero. Voy a ir a ver si lo hizo, si lo borró al de las asignaciones. Es decir, que me recupere las asignaciones, busco el 16, acá tengo varios, fíjense, 16 para marzo y 16 para abril, pero no tengo 16 para febrero. O sea que tampoco las dejo grabadas. ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista de la programación? Que, digamos, acá vimos la acción, cómo es la actividad. Déjenme que voy a corregir el programa para que no me quede basura en esto. Lo que sí voy a hacer es dejarlo esto puesto ahí. Tengo que primero hacerlo que termine acá. Eso y esto. A esto lo voy a comentar. Ahí está. Y esto lo voy a descomentar. Y a esto le voy a decir que es el error me lo voy a dejar así para mostrarlo cuando tenga que mostrarlo en otras circunstancias. Bueno, ¿cómo es la programación? Fíjense una cosa, dentro de este formulario, que es el formulario en donde suceden todas las situaciones, no hay, digamos, se hace la carga de datos
sobre un montón de, digamos, de negocios, yo los llamo así, negocios, donde acá está el negocio de las asignaciones, sueldo de asignaciones, sueldo de descuento, y el negocio del sueldo. O sea, no sucede nada dentro de este formulario. Este formulario lo que hace es manipular el dato a nivel de front-end, pero no tiene información contra la base de datos. Si yo me vengo al formulario de altas, que es donde sucede la grabación, y me voy al botón grabar, acá lo que hago es validar con if, ¿no es cierto? Que esté el paquete de información, ¿no es cierto? Acá válido, por ejemplo, que la grilla tenga registros, la grilla de asignaciones, que la grilla de descuento tenga registros, por ejemplo, para no hacer una tarea, digamos, en vano, y acá disparo la transacción. Fíjense que la transacción está disparada dentro de un mensaje, porque la transacción en sí misma responde cómo terminó. Entonces, al responder cómo terminó, por error o correctamente, la puedo utilizar adentro de un mensaje. Esa transacción, la transacción, está escrita dentro de un negocio que se llama sueldo, en un método o una función que se llama alta sueldo versión número 2. Y me voy acá y le digo que me muestre la definición. Acá está la programación, donde, fíjense, acá está la construcción del comando insert para sueldos liquidación, y luego utiliza los negocios de sueldo asignación y sueldo de descuento para hacer la carga de las asignaciones y de descuento. Y en estas líneas de programación que estoy marcando ahora, sucede la transacción. Acá hay una clase que se llama base de datos, que es una clase backend, que es la clase administradora de la base de datos, que inicia la transacción, luego dispara el comando insert de insertar sueldo de liquidación, luego dispara el comando insert que está adentro del negocio de asignación sueldos de alta asignación, luego dispara el comando insert que está dentro del negocio sueldo de descuento en alta de descuento, y luego devuelve el estado de la transacción a través de una función que se llama finalizar transacción. Entonces, el acto de la transacción ocupa 5 líneas de programa: inicio, insert, finalizar transacción. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de la programación? Fíjense, acá está la definición de la clase base de datos dentro del negocio. Acá está la definición de la clase transaccional. La clase transaccional es una clase que trabaja para cualquier tipo de conexión. Fíjense en todas las máquinas donde yo lo llevo probado. Estos son los strings de conexión o la cadena de conexión donde la pruebo en cada máquina. Acá lo pruebo en el laboratorio del Lapsys, acá la pruebo en una notebook de él, acá en mi oficina, en donde yo trabajo, y acá es donde yo estoy ahora, sentado en casa, con esta conexión. O sea, en todos estos lugares lo he probado, funcionando con distintos SQL Server, no en todos lados tiene el mismo instalación de motor, donde el inicio de la transacción, fíjense lo que hace. A una variable que se llama control tipo transacción le asigna una enumeración del tipo transacción, y le dice que a otra variable, control de transacción, le asigna por defecto un estado correcto. Y empieza, ¿no es cierto? Acá está el finalizar transacción. Obviamente que tiene mucho verde, porque esto verde es toda explicación. En donde pregunta si la transacción terminó con error, terminó correctamente, hace un transaction.commit, y si no, hace un transaction.rollback. Y así. Bueno, toda esta clase es la que manipula la transacción o cualquier conexión contra la base de datos que se utilice en esta programación. Puede haber
manipulación transaccional o puede haber manipulación no transaccional. Todo depende de cómo yo le diga que trabaje. Bueno, ¿cómo sería esto de la transacción? Que probablemente el Horenstein ya se lo explicó. La transacción es muy simple. Yo tendría que tener definido mi conexión. Vamos a escribirlo con pseudocódigo. Conexión. Mi objeto conexión, ¿no es cierto? Tendría que tener definido mi objeto comando, ¿no es cierto? Que eso es SQL Connection, SQL Command, ¿no es cierto? Es, de acuerdo, o OLDB Connection, OLDB Command, de acuerdo a cuál conexión estén utilizando. Una vez que tengo definida nuestra conexión, nuestro comando, defino el inicio de la transacción y voy a tener que declarar un objeto del tipo transaccional. Quiero que vean esto acá. No, acá no. Conexión, SQL Connection, comando CMD en vez de comando, SQL Command, ¿no es cierto? Transacción, SQL Transaction. O sea, definido esos objetos. O sea que transacción, definido. Una vez que definí estos, fíjense, este se define primero, se define de forma genérica y no como un objeto. Acá está la definición de un objeto, ¿no es cierto? Con el new SQL command o con el new SQL connection. Acá no le estoy poniendo el new, acá estoy haciendo una reserva de nombre para que esto se pueda utilizar como si fuese una transacción, por más que no esté definido el objeto, porque le estoy diciendo que es de este tipo. Este tipo lo va a generar después. Entonces, una vez que yo tengo definido, voy a iniciar la conexión, y cuando inicio la conexión, hago conexión.open, ¿no es cierto? Open o apertura de la conexión, como quieran verlo, ¿no es cierto? Al comando le digo quién es la conexión, connection, y le digo conexión, ¿cierto? Luego que ya tengo esto establecido, tengo que decirle a la transacción quién manipula, quién es el dueño de la transacción. El dueño de la transacción es la conexión. Entonces, a transacción, ¿no es cierto? Le tengo que decir que va a ser la conexión begin comienzo de transacción. Ahí, en esta línea de programación, se genera el administrador de la transacción. En este punto, ¿no es cierto? Luego de eso, le digo al comando punto transaction quién es la transacción. Le digo quién es la transacción y luego de ahí puedo ejecutar los comandos de insert, update y delete que me hagan falta dentro del estado transaccional, porque una vez que yo complete estas dos líneas de programación, todo lo demás está dentro de la transacción. Cada vez que yo ejecuto un comando, insert, voy a tener que poder definir si hay un estado de error o no. Entonces, lo que me conviene armar es un try, ¿no? Vamos con todo pseudocódigo, porque si no, si hago un try catch, hago un try catch acá,
Si esto funcionó bien, no entra en el catch, pero si no funcionó bien, va a entrar en el catch, y acá dentro del catch yo tendría que tener una advertencia de que se suscitó un error dentro del insert. ¿No es cierto? Entonces para eso voy a tener que definir acá arriba una variable de control de transacción. Control transacción, que va a valer correcto por definición, pero que adentro del catch voy a cambiar de estado. Control de transacción, error, porque se acaba de suscitar, porque si está pasando por el catch, quiere decir que acá este comando insert falló y está entrando acá. Entonces, acá está cambiando de estado, de correcto a error, y acá es donde yo después, en try, supóngase, no me acuerdo si fue añadido esa base. Bueno, esto mismo se tiene que repetir para cada uno de los comandos. Si yo tengo 5 insert, tendría que hacer 5 try catch para cada uno de ellos. Al final, imaginemos que acá ya están todos los insert de la situación, tengo que armar un if por control de transacción, preguntando si finalizó por correcto, ¿no es cierto? Si finalizó por correcto, lo que voy a hacer es yo disparar lo que se llama transacción.commit, finalizando de esa forma la transacción, else, si no terminó por correcto, quiere decir que terminó por error, transacción.rollback, que son comandos de transacción, dentro de transacción. Una vez que hice eso, recién puedo cerrar la conexión. Entonces acá, conexión, punto close. Esto es una secuencia transaccional. Acá es la zona de las definiciones, dentro de la clase, dentro de una clase, por ejemplo, zona de definiciones. Acá comienza la secuencia, comienza la transacción. La transacción debe comenzar con una conexión a la base de datos, ¿no? Después, obviamente, el comando insert hay que transferirlo adentro del command, todo eso no lo escribí porque se volvería muy largo. Pero lo que yo debo acá, digamos, analizar es esa ejecución del comando insert, que sería, por ejemplo, asignarle al comando bueno, ustedes lo trabajan con procedimiento almacenado, pero si yo lo estoy trabajando con command text, igual a el comando insert, ¿no es cierto? Y luego acá sería el comando, no, sí, comando.execute non-query. Una ejecución de no consulta para comando. Bueno, sería más o menos así para completar. Lo importante es que debe finalizar de esta forma la transacción antes de hacer el close. Yo no puedo, para cada, supónganse que yo tuviera acá 5 comandos insert. Si hubiera 2 comandos insert, lo que habría que hacer acá es esto. 2 veces el try. Uno para el comando 1, para el insert número 1, otro para el insert número 2. ¿Se entiende esto? Pero siempre con la misma conexión. No puedo conectar y luego desconectar y creer que la transacción va a entender. La transacción siempre entiende una única conexión. Entonces, para yo ejecutar muchos comandos, tengo que tener una única conexión con todos los comandos disparados adentro de esa conexión, y luego al final, antes de terminar la conexión, debo tener el análisis del estado de las transacciones que yo utilicé, que fueron 2, y si en alguno de los casos cambio a error, acá en el análisis me va a dar para terminar por rollback.
Bueno, esta es la pseudo programación que habría que transformar a código real, digamos, a código C# para que funcione correctamente. Bueno, esta es la idea. Yo quería dejar claro esto porque les explico algo importante. Años anteriores han presentado los procesos sin transacciones. Hay grupos que lo hacen correctamente y grupos que no lo hacen correctamente. Entonces los grupos que lo hacen correctamente sostienen una nota buena, de alta calidad. Los grupos que no lo hacen correctamente deprimen la nota justamente acá. Por eso me preocupo en aclarar esto ampliamente, digamos. Déjenme que voy a dejar de compartir, así me vuelvo acá, y voy a dejar de grabar, para que me pregunten ahora o me digan si les quedó alguna duda respecto de lo que vimos, respecto del tema de transacciones. O sea, es claro que uno puede armar una liquidación de sueldos sin utilizar transacciones, pero también es claro de que si ocurre un error en el medio, no va a haber forma de armar una vuelta atrás, un rollback de lo que acaba de acontecer. Va a quedar con basura la base de datos. Presentar el concepto de procesos transaccionales de esa forma implica una nota de baja calidad. Presentar el proceso transaccional debidamente con el begin transaction, con el rollback, con el commit, y eso lo vamos a ir a ver a la programación, va a ser un poco, digamos, distinta a la valoración de ABM, porque en el ABM no hay transacciones, hay la grabación de una única tabla y nada más. Entonces, significa que si está bien construido la transacción, no importa si es una clase que maneja la transacción o es un producto elaborado adentro de un botón. Eso no hace a la calidad del resultado, hace a la calidad de cómo ustedes piensan, pero no a la valoración de parte del profesor. O sea, el profe lo que va a analizar en este caso es que ustedes hayan aplicado los conceptos de transacción sobre la base de datos. Entonces, quiero que lo tengan en claro eso. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? ¿Están por ahí o se han ido todos y me han dejado con las caritas puestas? No hay duda, profe. ¿Cómo? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe, no hay duda. Bueno, escúchenme, si hay alguna duda, yo de todos modos esto lo voy a subir dentro, teníamos un drive para el curso, ¿no es cierto? Con grabaciones o no. Bueno, voy a armar un repositorio de Google Drive para subir esta grabación del día de hoy, para que la tengan presente, y si alguno tiene una duda del tema transaccional, este ejercicio que hemos visto ahora, que es un ejercicio de clase con el curso 3K6, lo pueden ver dentro del aula virtual, va a estar con la fecha del martes correspondiente a esta semana, o sea que si buscan 17 de mayo, clase del 17 de mayo, ahí está la programación de este proceso transaccional. La clase que administra la transacción, déjenme que les comparto de nuevo. La clase que administra la transacción dentro de este proyecto, déjenme que les marque cuál es. Dentro del proyecto hay una clase que se llama BE de Backend, acceso a datos. Esta clase tiene adentro la definición de transacción y de cualquier conexión. ¿Ven? Fíjense, tipo de conexión simple o transaccional. Ahí está para definir qué conexión es. El estado, correcto, error y sin transacción. Después, los objetos de conexión, la conexión, el comando. Luego, la definición de la transacción, la definición de la variable control de conexión, simple, la variable control de transacción, estado correcto. Bueno, y luego empieza y desarrolla la clase. Esta clase lo único que hace
en el momento en que uno graba es citar los métodos públicos. Fíjense, este método es un privado, o sea que no se puede citar desde afuera, pero este también, desconectar es privado, no se puede citar desde afuera, pero este sí, consultar, es disparar una consulta, y acá está la programación, fíjense, con los try, con el catch, bueno, le puse la T al revés en el catch recién, ¿ven? Donde acá se disparan. Fíjense, acá está, si cuando se dispara una consulta dentro de un proceso transaccional, da error la consulta, viene y sale por el catch, muestra el error, y cambia el estado de la variable transaccional, del control de transacción, lo pone a error. Entonces, si esto estuviera inmerso en un proceso transaccional, cuando finaliza la transacción, que está por acá al comienzo, me voy al comienzo, finaliza la transacción, viene y pregunta si es una transacción, primero, porque podría dispararla por error, y si no es una transacción, devuelve sin transacción, y si es transacción, pasa de largo, y acá pregunta por el estado de la transacción, el control de transacción. Si es correcto, termina la transacción por commit. Si no es correcto, quiere decir que es error, porque esos son los dos posibles, termina la transacción por rollback. Bueno, esto es un formato de programación, no es la única forma de programar, es un formato de programación que es seguramente distinto al que explica Horenstein. Yo lo que quiero es que ustedes tomen en cuenta lo que es la acción de transacción. O sea que si quieren venir acá para ver cómo está planteada la acción, pueden venir y verla. Si no, pídanle a Nicolás, que supongo que ya lo explicó Nicolás, transacciones o no. Ah, perfecto. Sí, 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 eso sí sabía, pensé que ya había pasado el tema ese. Bueno, claro. Bueno, cualquier duda que tengan, me pueden consultar a mí durante la semana si quieren, me mandan correo y vemos el problema con el cual están lidiando y tratamos de solucionarlo. El miércoles que viene es feriado nacional, 25 de mayo, no nos vamos a reunir porque ya nos reunimos hoy extraordinariamente, que es feriado también por censo. Pero bueno, ya quedó clara la idea de qué es lo que yo voy a estar esperando. Tienen 2 semanas, o sea que yo les pido que en estas 2 semanas de clase, digamos, de programación, desarrollen esta idea, y si tienen dificultad en obtener el resultado, se pongan en contacto conmigo, porque si no nos podemos reunir el miércoles, nos podemos reunir otro día de la semana, si es necesario, para cualquier grupo, se lo estoy diciendo, nos podemos reunir en algún momento del día martes, por ejemplo, que ustedes van a la facultad para cursar la parte del práctico, por ejemplo. Bueno, de mi parte no hay más nada. Estamos a 2 semanas. Creo que hay tiempo suficiente para desarrollar el tema de transacciones. Si algún grupo tiene dudas de cuál es la transacción del producto, de su modelo de datos, pónganse en contacto conmigo. Yo me fijo en el modelo de datos y les digo, tienen que tomar tales y tales tablas para hacer el proceso transaccional. No se dejen estar, porque después armar la transacción es más complejo que armar una VM. O sea que, y lleva más programación, lleva más código, más nivel de control, más nivel de elaboración. Entonces, yo les recomiendo que no se dejen estar. Bueno, de mi parte no hay más nada que decir para esta reunión. Les agradezco por haber venido. Sé que estamos todos en un día que no es laborable, o sea que bueno, pero de todos modos no nos quedaba otra oportunidad que reunirnos de esta forma. A los que han venido les agradezco la presencia. Si hay alguna duda, este es el momento de hacerla, y si no, nos estamos despidiendo hasta la presentación de transacciones, que es realmente cuando nos vamos a volver a ver. Obviamente vamos a armar un cronograma de presentación de la misma forma que armamos un cronograma de presentación para el ABM. Va a ser presencial, obviamente.
¿Alguna duda entonces para terminar? Bueno, gente, me despido. Nos estamos viendo en 2 semanas. Que estén bien. Cualquier duda, recuerden, cualquier necesidad, vía correo voy a estar disponible. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe, gracias, hasta luego.